Y con fuertes aplausos, dando gracias al Señor Jesucristo por el privilegio que nos concede de tener con nosotros a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, misionero internacional, pidiendo al Dios de la gloria que lo bendiga y lo unja poderosamente. Lo dejamos en este lugar. Dios te bendiga. Bueno, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos muy contentos por su bondad, misericordia y paciencia para con nosotros. Él ha manifestado su gracia infinita y nosotros cada día le estaremos alabando, glorificando y agradecidos que nos haya concedido esta bendición, este privilegio de servirle. Es un privilegio servir al Señor y hacerlo de corazón, con amor, con integridad, hacerlo de verdad. Y de esa manera, pues, Él se agrada de la persona y sigue añadiéndonos cada día más bendiciones. Sigue cada día dándonos más y más, y así queremos que Él siga usándonos. En esta ocasión que estamos hablando del evangelismo, quería mostrarles a ustedes que el evangelio del Señor Jesucristo, ya les voy a mostrar algunas escrituras, las leeremos un poquito más adelante, cómo el evangelio de nuestro Señor tiene que ser predicado por el Espíritu Santo. La persona tiene que, el predicador, el que va a predicar el evangelio, debe orar y pedirle a Dios que le dé la unción del Espíritu Santo, porque de otra manera se produciría un evangelio humano. Voy a leerles primero esta escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1 de los Hechos. Acá cuando estamos, vamos a empezar desde el verso 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo cuántos días, pero les dijo poco, pronto, cerca está el tiempo, está cerca, para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Pero es una exigencia del Señor que no se me vayan a predicar ustedes sin que antes hayan recibido el Espíritu Santo. Yo espero que en esta hora ustedes puedan entender todo lo que yo quiero transmitirles con este pensamiento de la Biblia. Que Dios nos bendiga. Pueden sentarse. Predicar, yo lo voy a titular así: la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo. La voy a titular este pensamiento que vamos a desarrollar, y lo vamos a desarrollar así en forma sencilla. La predicación del Evangelio por el Espíritu Santo. Ya pudimos ver el énfasis que Jesús puso. No solamente lo pueden ver acá en el libro de los Hechos,
sino en Lucas 24, como él enfatiza: no se me vayan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. De otra manera, si ellos se iban a predicar el Evangelio sin la unción del Espíritu Santo, ¿qué iba a acontecer? Ya ellos conocían el Evangelio, ya conocían las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Ya era bien conocido de todos. Ya supieron que Cristo murió, ya supieron que Cristo resucitó, y ya supieron que en Él había perdón de pecado, porque Él ya les había hablado de eso. Y entonces algunos podrían decir: bueno, si ya lo tengo, ya tengo el conocimiento de todo, ¿para qué me voy a poner a perder tiempo? Voy a salir a predicar de una vez. No tengo más, no necesito más nada, sino predicar lo que sé. Entonces, salir humanamente a predicar así iba a producir muchas iglesias y muchos grupos cristianos con el nombre de Cristo y basados en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo murió por nosotros, recibiendo a Cristo, pero humanamente. Hubieran sido iglesias humanas. Se hubieran formado entonces iglesias humanas, intelectuales, no la iglesia que va a ser raptada. Ya ven, no la iglesia que va a formar Dios, sino muchas iglesias. Es como decir: ustedes lo que tienen es que aprender bien lo que ya Cristo hizo. Vamos a darle un seminario, y en este seminario le vamos a enseñar cómo Cristo murió, quién es Jesucristo, quién es Dios, todas las cosas, para que cuando ustedes salgan a predicar ya no sean unos ignorantes, sino que ustedes sean unas personas que tengan el conocimiento correcto, y con ese conocimiento correcto ustedes verán que van a tener iglesias correctas. Pues iban a tener iglesias humanas, porque la que Cristo quería levantar solamente es una que viene por el Espíritu Santo. Lo demás puede ser formada por muchos maestros, muchos teólogos, que te pueden preparar, te pueden dar el conocimiento de lo que fue la obra expiatoria de Cristo, y te pueden dar todo ese conocimiento. Pero no se trata de eso, se trata de una obra sobrenatural. Por eso Él les dijo: no se me vayan de Jerusalén. Si ellos dicen: no, si ya yo conozco todo, y seguramente que los hubo, quienes salieron antes iban a producir entonces iglesias y creyentes intelectuales, religiosos. Sí se podría llenar una iglesia con un tipo que tenga ¿qué le digo yo?, un poder oratorio tremendo, y la gente pueden venir miles, y qué tremendo oír a este hombre predicando, un tipo que sabe todas las técnicas de la oratoria. Pero si no es la persona con el Espíritu Santo, y no es bajo la unción del Espíritu Santo, ¿qué va a producir? Una iglesia bien pulida, bien preparada, bien equipada, pero cuando venga la transformación y el rapto, como dijo el hermano Branham, aquel hermano que lo llevó: hermano Branham, venga para que vea un taller, cómo es que hacemos, trabajamos con madera, trabajamos con hierro, trabajamos con todo eso, pero con aluminio y todo,
Y una vez que ya termina la tarde, ven para que usted vea cómo limpiamos nosotros. Primero recogemos todo el hierro, porque después eso lo reciclamos, los pedazos, todo lo que es de hierro. Pero lo demás, entonces lo recogemos en botes, en basura, porque ya eso no lo necesitamos. Entonces realmente el hermano Branham pasó, y cuando llegó allí prendieron un electroimán que pasó por ti, y todos los pedazos de hierro subían, ta. Qué maravilla, qué cosa tremenda viendo ellos todo eso. Y después lo demás, aluminio y pedazos de madera y cosas, no, barran eso y echanlo a la basura. Eso no lo necesitamos. Entonces, ¡ay, gloria a Dios! Gloria a Dios, empezó, qué maravilloso, gloria a Dios. ¿Y qué estaba viendo el hermano Branham? El otro hermano no estaba viendo, pero él estaba viendo el rapto. Él viene a buscar todos los que son de su misma naturaleza. Esos responden a la voz del Señor. Lo demás, aunque parecía más bonito, pero no tenía, dice, y ahí iban pedazos de hierro que estaban todos oxidados, pero respondían. Aunque tenían óxido, respondían. Entonces él dice, bueno, gloria a Dios. Hay una obra, miren, cuando nuestro Señor empezó la predicación del Evangelio del Reino, porque el primero predicó el Evangelio del Reino, pero como ellos rechazaron el reino, entonces el Señor pasó el reino a una manada pequeña. Pero ven ustedes, cuando Él es bautizado y sube del agua, dice que el Espíritu Santo vino sobre Él. ¿Ven? Encontramos entonces aquí que nos muestra cómo cuando Él fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma de corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, miren ustedes esto. Jesús estaba en Nazaret trabajando como un carpintero. Posiblemente iba a la sinagoga como todo judío, ¿no? Al día del culto, a alabar a Dios, a cantar a Dios y a leer las escrituras, ¿no? Y estar allí leyendo las escrituras, pero él no había empezado a predicar, no había empezado su enseñanza, no había empezado a ir por los pueblos a predicar, aunque él tenía el conocimiento. Él tenía el conocimiento, pero sin embargo ahí estaba, porque estaba esperando esa unción del Espíritu y estaba esperando el tiempo. Cuando llegó el tiempo, que él vio que ya era el tiempo, se presentó a Juan. Juan le bautizó. Dice que cuando subía del agua el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces el Espíritu Santo lo ungió. Y entonces miren ustedes, allí dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Espíritu lo guió. No fue una cosa humana, sino que el mismo Espíritu lo guió. ¿A dónde lo guió primero? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue tentado. Y en la tentación, el primer Adán, si él vencía la tentación, pasaba a recibir un cuerpo glorificado. Si no la vencía, pasaba ese cuerpo que tenía, que era inmortal, pasaba entonces a un cuerpo animal. Él no venció, él cayó y por lo tanto su cuerpo pasó a un cuerpo animal, un cuerpo mortal, cuerpo como de los animales. Pero Jesús tenía que, lo mismo, lo primero que hizo el Espíritu fue llevarlo, porque este es el segundo Adán.
Y como el segundo Adán, tenía que comenzar por allí. Y allí entonces él se encuentra con el diablo. Y el diablo, el mismo diablo que tentó en el huerto del Edén y que venció a Adán en el huerto del Edén, ahora está allí. Pero resulta que él lo derrotó. ¿Con qué lo venció él ahí? Con la palabra. Con lo mismo que usted y yo tenemos. Escrito está. Él estudiaba las escrituras. Escrito está. Y cada vez salió escrito está. Y con la palabra lo echó. Lo derrotó. Ahí venció. Esa no fue la única ocasión. Él tuvo después muchas pruebas y luchas hasta el Calvario. Y en el Calvario el mismo diablo ahí seguía tentándolo. ¿Cómo lo tentaba? A través de los sacerdotes, porque ahí estaban los sumos sacerdotes, ahí estaban los sacerdotes que dijeron, bueno, fíjate, si tú eres el Cristo, bájate de allí y creeremos en ti. Si él se bajaba de allí, el plan redentivo se iba por el piso. Así que él tuvo que mantener allí, aguantar toda la burla, todo allí, porque lo tenía que vencer. Y la Biblia dice, ustedes lo ven en Colosenses 2, 14 y 15, dice, y en la cruz los derrotó, al diablo y a sus principados y potestades, ahí en Colosenses 2, 14 y 15, los derrotó. Entonces, vean ustedes que él tuvo una lucha desde que comenzó hasta que lo derrotó. Por lo tanto, ahora, él no solamente podía podía resucitar, sino que podía resucitar en un cuerpo glorificado, ya no mortal, no un cuerpo animal, porque el primer Adán cayó y de un cuerpo inmortal que tenía, porque Adán era inmortal, cayó a un cuerpo animal. No pudo vencer para entrar al cuerpo glorificado. Ahora se dan cuenta cómo el Espíritu lo va llevando por donde tiene que llevarlo. ¿Usted me está entendiendo? No es que él escoge eso por su voluntad, sino que es el Espíritu, como dijo el hermano Branham, el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre él y la paloma fue guiando al cordero hasta llevarlo al matadero, hasta llevarlo al sacrificio, allí hasta el altar. ¿Ven? La paloma lo guió hasta el Calvario. Y ustedes ven en el libro del libro de Hebreo, capítulo, debe ser el 9 o el 10, el que hizo el sacrificio por el Espíritu Santo. ¿Ven que el sacrificio de él fue un sacrificio hecho en el Espíritu Santo? Por causa de que fue una guianza del Espíritu. Él no salió a predicar con el conocimiento que tenía para producir una iglesia cristiana con el nombre de Cristo, de Jesucristo. No, él no lo hizo. Y a los apóstoles suyos le dijo, no se me vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que ustedes reciban al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta ustedes? La predicación del Evangelio es por el Espíritu Santo, porque de otra manera lo que va a producir es muchas iglesias intelectuales con el nombre de cristianos o con el nombre de muchos nombres cristianos, pero son iglesias como las llama el hermano Branham, esas son logias. Logias son grupos que se reúnen en base a unos reglamentos y están sujetos a esos reglamentos y por lo tanto forman parte de esa sociedad, forman parte de esa logia. En una parte lo llama de otro nombre más fuerte. ¿Ustedes se acuerdan? Morgue. Y ya si lo dice el maestro, lo llama morgue. Ya usted sabe que tienen que ir ¿cómo llaman eso? Tiene que ir allá al hospital
a donde tienen las morgues, los muertos, y ahí lo que hay en una morgue, ¿qué es lo que hay? Muertos, cadáveres, ahí no hay. Ve, ahí están muertos, a menos que Dios haga un milagro, como hizo con un hermano, hay un pastor haitiano que es pastor en República Dominicana. Un hermanito que conocemos, un hermanito así muy sencillito, pastorea una iglesita. Pero el pobre hermano tuvo un problema y lo llevaron al hospital. Y entonces el doctor, no, ya está, ya para qué vamos a hacer más nada, este hombre está muerto. Ya murió, ya, mándenlo a la morgue. Y generalmente lo colocan en las morgues cuando es un haitiano. Buscaron papeles, no tenía ningún papel, no tenían documentos. Entonces esos cadáveres a ellos les gusta, porque entonces esos cadáveres los vende el hospital y se los vende ahí a la universidad. Hasta ellos tenían antes un negocio que era exportar cadáveres. No sé si todavía lo tienen, pero de ahí se exportaban cadáveres para la Universidad de Venezuela y de Colombia, y se conseguían allí en Haití. Pero este haitiano que murió allá en República Dominicana, los dominicanos cuando es un haitiano, y mándalo, y lo metieron a la morgue, lo metieron en una cosa como una lámina, como si fuera una urnita, ¿no? Pero de metal, y el lugar era frío ahí donde estaba. Yo creo que ahí se congelan, ¿no? Sí, ahí se congelan en ese lugar. Lo cierto es que le dan la noticia al hermano Chamón de que murió el hermano, no me acuerdo el nombre ahorita, yo lo conozco mucho, porque siempre he ido a su iglesia. Entonces él dice, el hermano Chamón dice, ¿cómo es posible? Y para colmo no tiene documento, anda así. Vamos antes que lo agarren esta gente y lo vuelvan picadillo, porque lo mandan lo vuelven pedacitos. Y se va para el hospital y dice, mire, un señor que murió así, se llama fulano de tal, nosotros lo conocemos. Ah, bueno, vaya allá a la morgue, le dijeron, allá a la morgue, ahí búsquelo entre esos muertos que están ahí. Ahí entre esos usted lo identifica. Si usted lo identifica, entonces que le pongan el nombre. Usted sabe conseguir, yo sí, claro, porque es un pastor. Y entonces cuando llega él a la morgue, vienen y le oyen que lo llaman, se había sentado en el platón ese, Chamón, sácame de aquí que esto está muy frío. Y dice, oye, pero ¿cómo? Si sácame de aquí, hermano, que esto está muy frío. Y entonces, ay, Dios mío, llegué a tiempo aquí. Porque el pobre hombre no sé qué es lo que le ha pasado. El médico lo declaró, entonces está muerto. Pásenlo, que no perdamos tiempo con estos haitianos. Bueno, de todas maneras, si no estaba muerto ya, por lo menos ahí en ese lugar se acababa de morir. Bueno, pero vean ustedes, allí salió él de la morgue, y algunos salen de la morgue, ¡sáqueme de aquí! Oye el pitido del águila, muchacho, ¿qué haces metido ahí? Vente para acá que tú eres de acá arriba, dice el Señor. Entonces sale de esa morgue. Por eso dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, hablándole de esto, vea como el Señor Jesucristo dice allí claramente que Jesús volvió por el poder del Espíritu a Galilea. Así que él no fue por su voluntad, no era una cosa así humana, sino iba guiado por el Espíritu. Fue por el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y entonces enseñaba. ¿Ve? Ahí empezó a enseñar.
a predicar cuando recibió el Espíritu en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. ¿Ven ustedes? ¿Para qué lo ungió Dios? Para traer las buenas nuevas, para libertar a la gente con la palabra que predicaba, para hacer la obra. No era una obra humana. Por eso ustedes ven el día de Pentecostés que dice que Pedro, cuando ya bajó el Espíritu Santo, ahí empezó a predicar. Lleno del Espíritu Santo se paró, dice la Biblia, Pedro lleno del Espíritu Santo. Y dijo: varones hermanos, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y comenzó entonces a predicar. Él nos mandó a predicar que en su nombre hay perdón de pecado, hay salvación. Entonces, miren ustedes, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ahí la gente dice que fueron compungidos con un mensaje tan sencillo. No era un mensaje retórico, no era un mensaje con argumentaciones, nada de eso, solo diciendo lo que había acontecido. El Espíritu Santo guió cada palabra y llevó eso al corazón de la gente. Porque dice que la gente fueron constreñidas de corazón. ¿Quién hizo esa obra? No es un convencimiento humano. Es una obra que está empezando Dios, su iglesia, que es la iglesia que va a ser levantada. Entonces dice que dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos nosotros con esto que ha pasado, que hemos apoyado la muerte de este hombre y hemos sido culpables de su muerte? ¿Qué haremos? Entonces, mira, esto es lo que hay que hacer: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Fueron bautizados como 3,000 personas. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade a su iglesia, porque no se trata de una iglesia intelectual, no se trata de una iglesia que solamente se llama iglesia cristiana, que está basada en una serie de enseñanzas, de que dice esta es la iglesia de la sana doctrina, porque aquí nuestros líderes aprendieron bien en el seminario y saben muy bien lo que tienen que enseñar. Entonces esta gente tiene una doctrina correcta. Bueno, puede ser que sí, pero ahí no está hablando, es de una obra del Espíritu Santo. Yo espero que ustedes me están entendiendo, ¿sí? Porque aquí nos dice pues que él comenzó a predicar: me ha ungido el Señor para dar las buenas nuevas, para libertar y para anunciar el año. Me ha ungido. Es decir, que no vengo como la enseñanza de los rabinos que van enseñando porque estudiaron en una escuela. Yo les estoy dando lo que yo recibí del Señor, lo que está hablando el Espíritu. Entonces, eso es lo mismo que ustedes ven cuando leen lo que dice Pablo acá en Gálatas. Ustedes lo tienen ahí, Gálatas 1, para no leer mucho. En el verso
1:11. Mas yo les hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se da cuenta? Eso no lo aprendí de hombre. El evangelio anunciado por mí, Gálatas 1:11. Hermano, le digo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Este hombre estaba predicando entonces con la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué iba a formar esta iglesia que estaba predicando Pablo? La iglesia de Cristo. ¿Qué iba a traer esta iglesia? ¿Qué iba a engendrar? Los hijos de Dios. ¿Cómo se iban a engendrar los hijos de Dios? No iba a presentar denominacionales, sino lo que iban a recibir allí eran hijos de Dios nacidos por la predicación del evangelio que es predicado por el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes la importancia de eso? Y Pablo también lo dice, no solamente allí, lo dice en muchas otras partes, cuando habla en Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 1 o capítulo 2, que él dice, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, el evangelio de Cristo, yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, ¿ves? No fui a predicarles un evangelio que me enseñaron en una escuela y que tienes que decir así y tienes que decir así para que pueda ser correcto. Una serie de terminologías humanas que la teología ha logrado ordenar para los predicadores. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue mi predicación. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fueron con demostración de ¿qué? Del Espíritu. Era una demostración del Espíritu Santo y de poder. Y entonces dice acá, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Sí, yo no quiero, Pablo, yo no quiero una iglesia humana, yo no quiero una iglesia meramente para decir que yo soy el pastor de una iglesia muy grande. No, yo lo que quiero es que esta predicación que yo estoy trayendo por el Espíritu llegue al corazón de las ovejas de Dios. Y esas ovejas predestinadas, que ya Dios las conoce desde antes de la fundación del mundo, respondan a esa voz. Y esas ovejas, el Espíritu Santo las constriña en el corazón y las coloque en el cuerpo místico de Cristo. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Eso no lo puede hacer un hombre con persuasión humana ni con predicación humana. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, ¿ven ustedes la predicación del Evangelio con el Espíritu Santo? Dice, esto es lo que yo me propuse entre vosotros. No quiero solamente una iglesia intelectual. Solamente les interesa el número. Solamente les interesa que su iglesia sea famosa. Solamente les interesa. ¿Usted está interesado por eso? ¿O usted está interesado en predicar el Evangelio en el Espíritu para que las almas que están predestinadas desde antes de la fundación del mundo aparezcan? ¿No es ese su interés? Pedro dice acá en Primera de Pedro, esa escritura también es muy interesante, donde él está hablando, bueno, para no leer mucho, leo uno, vamos a decir desde el verso 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Ve? Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ellos estaban hablando por su voluntad o estaban hablando por inspiración del Espíritu? Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, a esos profetas, que no era para ellos mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Pedro dice, estoy hablando ahora esto que hablaron los profetas. El mismo Espíritu que estuvo en los profetas es el que hizo el anuncio de un Evangelio que venía por el poder del Espíritu. Y ahora, acá nos está diciendo, dice que los que anuncian el Evangelio, ¿ve? Los que anuncian, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, vean ustedes que nos está hablando que esa predicación tiene que ser los que predicaban el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que el Señor habrá cambiado ya su programa? Que Dios va a decir, bueno, como ya llegamos a esta edad tan moderna, donde hay tantos seminarios y hay tantos maestros buenos, hay tantos maestros que saben tanto, que han estudiado tanto estos señores, vamos a tener que cambiar ya la manera, vamos a tener que buscar refinar la iglesia y vamos a tener que poner más bien una predicación que sea bonita, que le llame la atención a la gente, para atraer a los jóvenes, para atraer a la gente grande, que esa gente grande oigan palabras finas, palabras hermosas. No podemos utilizar un Pedro ignorante que no sabía ni hablar, y hablaba en el idioma del vulgo. Vamos a tener que usar ya, refinar la iglesia. ¿Ustedes creen que él va a cambiar? Él le encargó al Espíritu Santo, le dijo, no se me vayan, eso todavía no ha cambiado eso. No se me vayan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Yo enviaré esa promesa y Él les enseñará, Él les guiará toda la verdad. Y es el Espíritu Santo el que va a levantar su iglesia. No es ningún argumento humano, sino el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia del Cristo ha sido la iglesia sobrenatural desde que empezó hasta que sea levantada la iglesia del Señor. No porque haya tantísimas iglesias y porque hubo tantas iglesias grandes, mientras que el grupo del Señor seguía siendo un grupo perseguido por considerarlos un grupo ignorante entre los cristianos, que no tenía ningún valor, y los perseguían y hasta los mataban. Y usted dice, bueno, pero ya estas iglesias grandes tiene él que aceptarlas, porque tanta gente en esas iglesias grandes. No, él va a levantar los que él ha ungido con su espíritu, porque no es una obra humana la que él está haciendo. La obra de la predicación del Evangelio es una obra del Espíritu Santo. Desde que empezó sigue así
hasta que la iglesia sea recogida. No habrá otra manera. Él no va a cambiar su forma. Como dice el hermano William también, por lo que estaba leyendo ahora este mensaje del hermano William, el Dios ilimitado, ustedes lo tienen porque este es un mensaje predicado por ahí el 1 de septiembre del 2002. Y él nos habla que, por lo tanto, no era el poder de un hombre, hablando de Jesús. Dice, hablando de Jesús, dice, no era el poder de un hombre, sino más bien era el poder del Espíritu Santo. Era el poder ilimitado de Dios manifestado a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret. De que la obra no la hizo él por una persuasión humana. Él no salió a predicar hasta que el Espíritu Santo no lo ungió. Y yo creo que cada creyente debe hacer eso. Tomar y mira, Señor, úngeme, porque yo no quiero estar formando iglesias intelectuales, ni quiero tener gente que sean persuadidas, convencidas únicamente por la persuasión humana, que mira, muchacho, métete al evangelio, porque ahí dejas de fumar, ahí dejas de tomar, y haz esto. No, yo no quiero eso. Yo quiero que esa palabra del evangelio que estoy predicando sea ungida por el Espíritu y que vaya al corazón de algún predestinado que esté allí escrito en el libro de la vida del Cordero, y el Espíritu le llegue al corazón, al alma, y haga la nueva criatura por el Espíritu. Y el hermano William dice allí que Jesús no era una persona que andaba predicando con un poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo, el poder ilimitado de Dios. Dice, a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret. El poder ilimitado de Dios es usado, es manifestado por el Verbo que era con Dios, Jesucristo en su cuerpo angelical. Y cuando se hizo carne, pues Jesucristo en su cuerpo angelical manifestado, ese poder a través de carne humana, a Dios lo manifestó a través de carne humana. Ese poder ilimitado de Dios pasa de Dios al cuerpo angelical de Cristo, y del cuerpo angelical de Cristo pasa al cuerpo físico, y entonces se manifiesta a las personas durante el ministerio que él tuvo de 3 años y medio. Es decir que, hermanos, el ejemplo que tenemos allí, Jesús en ningún día, en ningún momento estuvo predicando en forma intelectual, en ningún momento. Todos sus 3 años y medio los predicó y se movió ungido por el Espíritu Santo. Así que no hizo ninguna obra humana, sino una obra divina. ¿Ves? Esto es lo que nos está mostrando el hermano William aquí durante ese tiempo, a través de ese cuerpo físico. Se manifestó durante todo ese tiempo. Ese poder ilimitado de Dios todavía sigue siendo manifestado a través de Jesucristo en el cielo, en donde está haciendo intercesión por cada ser humano escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y es manifestado en la tierra ese poder para llamar y juntar a sus hijos de etapa en etapa, siempre el Espíritu Santo usando un instrumento, porque el poder ilimitado de Dios es usado y manifestado por medio de Jesucristo para crear, porque es el mismo Espíritu que trajo la creación del universo. Entonces dice, es manifestado
manifestado por medio de Jesucristo para crear. Es usado y manifestado por Cristo para sostener la creación también. Y es usado y manifestado por Cristo para salvar. Es el mismo poder del Espíritu que es usado por Cristo para libertar, para sanar, para transformar, para sanar espiritualmente y para sanar físicamente también. Ese es el poder ilimitado de Dios, el Espíritu Santo, el cual trae salud, trae liberación espiritual y también física. Él liberta al ser humano como libertó al pueblo hebreo, lo libertó del reino de las tinieblas como libertó al pueblo hebreo del imperio egipcio. Aquello fue un tipo y figura de lo que Él hará con sus hijos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y de cómo los libertaría del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y produciría una transformación interior. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, produciendo el nuevo nacimiento en las personas, dándonos un cuerpo angelical teofánico, así colocándonos en el reino de Cristo. Siempre que hay un nacimiento, un cuerpo tiene que haber nacido. Y ahí entonces comienza a darnos las Escrituras. Pero se dan ustedes cuenta que el Señor Jesucristo, todo su tiempo, sus 3 años y medio, fue, todo lo que hizo, lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. No era una obra humana. Entonces, mucha gente no les interesa eso. Lo que ya no hace falta el Espíritu Santo, no hace falta nada de eso. No hace falta el poder de Dios para sanar, porque hay tantos hospitales buenos, hay tantos buenos médicos, buenos cirujanos, y tantas, ¿cómo llaman? Tantas químicas que han descubierto para resolver muchos problemas. Entonces, ¿para qué tanto estar confiando en Dios? ¿Ve? Ya viene poniendo a Dios a un lado y ocupando entonces las iglesias, que hay iglesias en Estados Unidos que son dueñas del mejor hospital de la ciudad. Ahí en Estados Unidos hay iglesias riquísimas y al lado tienen su hospital con los mejores médicos. Van a estar ellos esperando ahora orar a Dios, teniendo ahí los médicos ya preparados para que hagan esa operación, para que hagan eso. ¿Ve? No tienen, estaba leyendo del hermano Branham un mensaje que él dice que lo invitó a una iglesia muy fina, un pastor un amigo de él que lo conoció en una campaña y le dijo para que fuera a su iglesia a orar para tener una actividad de sanidad divina y salvación. Y entonces él fue, pero la iban a tener el domingo por la tarde, porque yo no, pues el domingo en la mañana pues tengo yo la reunión con mi iglesia. Y con eso, pues tú estás allí y oyes a los oradores que tenemos, porque ya el pastor le dijo, ya en mi iglesia hay varios oradores. Y esos son personas graduadas, preparadas para... Entonces dice él que cuando llegó allí, en aquel lugar, era un lugar bellísimo, es una cosa tremenda, espectacular. Bárbaro, dice, no había visto él quizás pocas iglesias así tan tremendas, y todo ahí tan fino, y de repente esa gente toda tan bien vestida y todo bien circunspecto, todo muy bonito, y pasó el Señor adelante a predicar, dice con aquellas palabras, dice, yo no le entendía nada porque este señor hablaba con unos términos, que será lo que quiere decir este hombre. Él estaba ahí con una persona al lado, usted entiende, hermanito, tradúzcame, porque aunque era el mismo idioma, pero
este hombre, caramba, es una persona demasiado fina. Todos los demás, el pueblo ahí, la gente le entendía, ¿no? Pues él se está acostumbrado a predicar, pero el hermano Branham, que es una persona que viene de un lugar campesino, este tremendo, este tipo está complicado entender todo lo que este señor dice. Bueno, y entonces terminó el culto, el hombre se bajó con la misma forma y entonces salieron fuera y todo, y él, bueno, por la tarde ya estaba anunciada por el periódico, anunciada que iban a tener una campaña de sanidad divina, y entonces dice él, cuando él se estaba allá se quedó allí en el lugar porque era un lugar nuevo para él. Y entonces dice, veo toda esa gente entrando allí en muletas y en silla de ruedas y todos allí. Venía y dice, ¡ahí viene mi pueblo! El hermano Branham hablando, ¡ahí viene mi pueblo! ¡Gloria a Dios! Ahí vienen los que están buscando ayuda, ahí viene mi gente común del pueblo y todo, y él los veía. Venían los enfermos y algunos venían llevados, eran ciegos, y dice, ¡ahí viene mi pueblo! ¡Gloria a Dios! Pero qué diferencia, hermano, qué diferencia tan grande. Pero él dice allí en esa parte, allí viene mi pueblo, allí viene la gente que el Señor anda buscando, allí vienen los que tienen necesidad, allí vienen los que necesitan del Señor, allí vienen. Entonces, eso somos nosotros. Ahí estamos la gente que necesitamos del Señor. La gente, hacemos lo mejor que podamos en lo material, pero en nuestro interior, en el alma, sabemos que lo grande es que Cristo esté en nosotros, que su Espíritu esté en nosotros. Es una obra del Espíritu Santo, ¿no? Es una predicación, como dice Pedro allí, los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo. Eso lo estuve leyendo del hermano William en un mensaje, estaba buscándolo, donde el hermano William dice, los que predican por el Espíritu Santo. Tiene que haber la predicación del Evangelio, es por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender esto, y que Dios nos ayude a que le pidamos a Él que nos unja con su Santo Espíritu. Que no seamos nosotros, sino que sea su Santo Espíritu obrando en nosotros. Que no sea una obra humana, una obra que después vaya a ser echada al bote de la basura, sino una obra que trascienda para la eternidad. Que permanezca en la presencia del Señor, porque no es una obra de nosotros, sino una obra del Señor usando instrumentos humanos, por su Espíritu. Que Dios me los bendiga grandemente. Dejo a nuestro hermano Ronald con ustedes y que sigan adelante predicando el Evangelio por el Espíritu Santo. Léanse ese versículo y apréndanselo. Primera de Pedro 1:12, apréndanselo de memoria. Los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo. Apréndanse ese versículo de memoria, porque eso lo usa el hermano William, y él también cree exactamente que debe ser una obra sobrenatural, la obra del Espíritu Santo. Dios me les bendiga grandemente. Muchas gracias. No sé si ustedes llegaron a... ¿Por qué no ponen este canto aquí para que los hermanos lo oigan? Esto me lo regaló el hermano Martín. Que la familia de Dios, ahí hay dos cantos. Vamos a compartir que ustedes lo oigan, y si no lo tienen, yo se lo dejé a la hermana para que le saque copia. Son dos, uno es el ejército, ¿cómo llaman? El ejército campeón.
Bueno, pon cualquiera de los dos. O vamos a oír los dos. Que Dios me los bendiga. ¿Ustedes tienen prisa? Bueno, entonces, ¿no hay prisa? Bueno, entonces sigamos con ese canto ahí para que lo... Es un karaoke, ¿se ve bien? Sí. El ejército campeón. Yo lo oí allá en Colombia. El ejército campeón, somos de ese ejército, del cuerpo místico de Cristo. Bueno, somos del ejército campeón. Vamos a oír uno que me gusta mucho, que es el otro, que es la familia de la fe. Ese es el que sigue, la familia de la fe. Otra vez pusiste el segundo, voy a ver, son dos que hay ahí. No tienes ahí un menú, ¿no? El que está cantado, porque lo tiene también en pista ahí. La familia de la fe, el que está cantado.
bendición, su enseñanza le decimos amén. Para el que cree, todo es posible, si lo haces con fe, no es imposible. Todo tiene solución en Dios, y todo lo puedes creer. Es por la fe que espero en ti, porque al orar conoces mi corazón, conoces mi ruego y mi clamor. Puedo vencer y pues como lo haré. Para el que cree, todo es posible, si lo haces con fe, no hay imposible. Todo tiene solución en Dios, si no lo puedes creer. Es por la fe que yo camino, y es por la fe que te sigo, que no me sale, que siga creciendo más y mucho más. Es por la fe que yo camino, y es por la fe que yo te sigo, con ella puedo vencer, puedo creer. Amén, 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 amén. Porque al orar conoces mi corazón, conoces mi ruego y mi clamor. Puedo vencer y tampoco lo haré. Para el que cree, todo es posible, si lo haces con fe, no hay imposible. Todo tiene solución en Dios, si no tú lo puedes creer. Es por la fe yo camino, es por la fe yo te sigo, y no me sale mi fe, que siga creciendo más y mucho más. Es por la fe yo camino, es por la fe yo te sigo, con ella puedo vencer, puedo vencer. Por la fe podemos tener todo lo que Él ha prometido. Dios me les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Ronald, por la oportunidad. Dios les bendiga. Vamos a las 7.